Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Joya, joya. Bueno, me alegro. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Cuántos días nublados? Ya no tengo ropa que ponerme. Si estoy con la misma, la mandé a lavar, ¿eh? No es que toda la misma, toda la semana. Es broma, ¿vale? Esperen que voy a pasar el formulario. Cuidado que está esto, ¿no? Vieron algunas cositas de Google, no sé si se dieron cuenta. Todavía me cuesta un poquito acostumbrarme. Pero está bueno, parece, ¿eh? Ordenaron como más las cosas. Eh, ¿A dónde, profe? Ahora cuando... Ah, mira, les muestro por total ya presente. Fíjense que ahora me salen en la parte de chat, las personas que quieren ingresar me salen acá en esta parte, tengo que dar a admitir ahí. Tengo botones para silenciar a todos, añadir personas que yo quiera, como, digamos, como dueños de la reunión, digamos. Eh, no sé, esto lo hicieron, un compañero de otra comisión de ustedes me dijo que el fin de semana se actualizó. Yo ni lo leí en ningún lado, no sé dónde salió, pero lo encontré ayer. Oh, genial, para una mejor administración. Sí, está bueno, la verdad está bueno. Sí. Cada tanto van largando cositas nuevas así. Igual tengo suerte que esta cuenta que me dan acá en Codo a Codo tiene, ¿cómo se llama? La facultad de grabar y eso, porque esto para grabar y todo estaba solamente habilitado durante la pandemia. ¿Se acuerdan que estaba todo gratuito, digamos? Pero después lo sacaron todo. Hay que pagar para poder grabar las reuniones. Lo mismo que el espacio que yo tengo en mi cuenta está, como profesor es bastante más grande, eso está bueno. Eh, pero bueno. Sí, aparte gratuito tiene un límite de tiempo la conexión. Ah, es verdad, eso no lo había tenido en cuenta. Me parece que esta cuenta que tengo yo tampoco, me parece que no tiene límite. Sí, es cierto eso que vos decís. Bueno, tenemos como bastantes cosas para ver hoy. Son todos temas. No era para Zoom. Me parece que acá hay una, Agustín, me parece que hay o una cuestión de tiempo o de cantidad de gente. Una de las dos cosas sé que tiene límite acá en Google, ¿eh? No sé cuál de las dos. Sí, Jonathan, hoy empezamos. Eh, pero sí, había una limitación. Hoy tenemos como bastantes temas para ver, les decía, son todos temas nuevos. Eh, la idea es que vayamos yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Lo que vamos a ver hoy es bastante, pero no me parece complejo. Igualmente la idea es hacer ejercicios prácticos y que ustedes vayan preguntando, ¿sí? Siempre recuerden que si no se animan a preguntar, escríbanlo en el chat, yo no tengo problema. Pero pregunten, ¿sí? Lo que sí les pido es que no nos adelantemos porque trato de llevar como un orden, un hilo conductor para ir viendo las cosas. Eh, pero preguntar, pregunten, ¿sí? Claro, buenísimo, Pedro, gracias por decir eso porque es lo que para es lo que tenía que decir. Hay un integrador para hacer que es un ejercicio en el aula virtual, que ese ejercicio lo tienen que completar aquellos alumnos eh, que deban muchos ejercicios, que no los hayan podido hacer. Eh, más de dos o tres tiene que ser. No sabía esto de que hay que pedir, por eso, más de dos o tres, Jonathan. No sabía esto de que hay que pedir autorización. La verdad es que ahora lo estoy escuchando, Pedro, pero sí, no se puede hacer.
Ah, ok, que pedía una autorización. No, se puede hacer ya entonces. ¿Por qué Soledad no se puede hacer? ¿Qué problema hay? No, puse no, coma, se puede hacer. Ah, tenés razón, leí mal El yo. poder de la coma. El poder de la coma, cierto. Eh, por eso, vayan haciéndolos. No, pensé que había una restricción, había algo nuevo, no me dijeron nada, y por eso me parecía raro. Sí, vayan haciéndolos aquellos que deban más de 2 ejercicios, ¿sí? Es muy sencillo. No revierte demasiada complejidad, así que vayan haciéndolo. Sí, Jonathan, decime. Hoy tenía el micrófono muteado, perdón. Que justo estaba revisando y no sé cuál es el TP integrador, no me aparece. El último que me aparece es el de JavaScript, creo. No entiendo la pregunta. Me habías preguntado algo y no lo leí, no sé. Que dijiste de que hay un trabajo integrador que están haciendo justamente para aquellos que no completaron todos los ejercicios. Claro, pero fíjate que te aparece un cartel. Yo no tengo el mismo perfil que ustedes, pero aparece Sí. un cartel que habla de un ejercicio integrador. Tiene que Ah, estar. ok, Fíjate ok. que en algún lado está. Ahí lo busco, gracias. De nada. Bueno, vamos arrancando. Ahí está, ahí puso Dardo. Ah, me gusta ese nombre, Dardo. Eh, ahí puso dónde está. ¿Esto qué es? Ah, admitir a todos. Ahí está. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Yo algunas cosas teóricas, además de explicarlas, las tengo acá en un archivito y las voy a pegar en el mismo archivo que vayamos trabajando la parte práctica, ¿sí? Esperen que yo alguien... Esperen que no me acostumbro todavía esto, ¿eh? Sí. Es como que tengo que ver una cosa u otra. El chat o la gente que se une. Bueno, voy a venir acá. Acá no, porque esto es el Workbench, a este. Y voy a hacer así. Yo acá tengo proyectos anteriores, voy a crear un proyecto nuevo de Java. Java Project. Next. Le voy a poner el mismo nombre que puse ahí. ¿Por qué le pongo el -1? Porque nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos arrancar con este pequeño proyectito y cuando lo complejicemos más la semana que viene, sobreescribirlo. Pero yo lo que quiero es que les quede todo, digamos, todo listo y los dos ejercicios completos, o sea, el sencillo y el que es un poco más complejo. Entonces, la semana que viene voy a crear otro proyecto que le voy a poner dos. Nada más que eso, ¿sí? Bastante sencillo. Esperen que vino alguien. Ay, me va a costar esto, la verdad. Acá. Entonces, en mi Eclipse voy a crear ese proyecto y nada más. ¿Lo tengo creado? Sí, ahí lo tengo creado. Voy a hacer lo siguiente, me voy a venir acá y voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar, en lugar del nombre del proyecto, clases. ¿Sí? Bueno, a ver, la programación orientada a objetos es un paradigma diferente a como nosotros venimos trabajando. Ay Dios, no me puedo acostumbrar. Ahí está. Y la idea es que nosotros creemos nuestras propias clases, la clase en definitiva, y de una manera muy simplista, pero es un tipo de dato. De estas clases nosotros vamos a poder instanciar, vamos a poder crear nuevos objetos. Y la idea es hacer un pequeño ejercicio muy sencillo sobre cómo crear una clase, crearle las distintas partes que la componen, explicar un poco cómo funciona la cosa y que después lo vayamos avanzando en cosas más complicadas, ¿sí? O más complejas. Lo que sí voy a necesitar, esto ya lo vimos, es además de la clase que vamos a crear hoy, les voy a explicar un poco el ejemplo de lo que quiero hacer, voy a necesitar una clase que se ejecute.
¿sí? Porque si no, cuando le doy Java Application acá, Ranas me va a decir, ¿pero qué ejecuto? Si son todas, no tengo ninguna clase que tenga un método main, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces le voy a dar botón derecho, New Class, y acá le voy a poner de nombre principal, y le voy a decir que va a tener un método static main body. Esto hace que esta clase, yo si le doy el botón derecho ejecutar, me demuestre un resultado acá en la consola. Ok. De esta clase nosotros ya sabemos, porque lo vimos un montón de veces, que entero x igual a 0 me define una variable que se llama x y que yo le igualé a 0, pero la puedo haber igualado a cualquier número que se me ocurra, con la instrucción south, imprimía el valor de esa variable. ¿Sí? Le puedo concatenar un literal, sí, ya saben que lo puedo hacer. Vimos todos los tipos primitivos de variables y después yo les mencioné también que teníamos, además de los tipos primitivos, teníamos unas clases especiales que se llaman wrapper, que a estos tipos primitivos le añaden funcionalidad, ¿sí? No solo voy a poder crear, ¿sí? Al presentismo le pasa nada, ¿sí? No solo voy a poder crear los tipos primitivos con esas clases, sino que también voy a tener una serie de funciones para poder utilizar con esas mismas clases. Había un ejemplo súper claro que ustedes se dieron cuenta, ni bien lo comenzamos a trabajar, es que todos los tipos primitivos me aparecían en un color marrón feo, ¿sí? Si yo utilizaba un wrapper o la clase string, por ejemplo, ahí la cosa cambiaba un poco, por dos cuestiones en particular. La primera es que empezaba con mayúscula, ¿sí? La S mayúscula de string, y además que tiene un color diferente en este IDE, obviamente que según el IDE que trabajen eso puede variar y no sería ningún problema, pero me los marcaba las dos como, me los marca en un color celeste, azul, bueno, no sé, cada uno lo ve como lo verá. Lo mismo pasa con el system acá arriba, ¿sí? Y fíjense que yo, todo este método ejecutable main, también lo tengo encapsulado en una clase que se llama principal, y justamente principal tiene la P en mayúscula y tiene el mismo color que string y el mismo color que system, con lo cual podría sacar la conclusión de que si yo menciono, yo dije que esto es una clase, system también es una clase y obviamente principal es una clase, ¿sí? En definitiva, una clase va a ser un molde para yo poder crear nuevos tipos de datos que se van a denominar objetos, pero una clase va a ser mucho más compleja de lo que es una variable. Una clase va a tener una serie de variables para que yo pueda utilizar, que podría ser una o más de una sin ningún problema. Puedo utilizarlas combinadas de cualquier tipo primitivo que a mí se me ocurren, o inclusive podría ser otra clase también, no nos vamos a meter en ese terreno, pero esas clases se van a llamar atributos, ¿sí? Ahora les copio todo. Y además de esos atributos, vamos a tener en estas clases una serie de funciones que van a ser propias de esa clase y se van a llamar métodos. Vamos ya directamente a hacer un ejemplo, así lo vamos charlando. Esto lo voy a dejar tal cual, no lo voy a tocar porque me viene bárbaro, lo voy a utilizar ahora en un ratito. Pero me voy a venir al paquete de clases y le voy a dar botón derecho y le voy a dar New y le voy a decir Class, ¿sí? Esto ya lo vimos, es exactamente lo que hicimos antes. Nada más que ahora no le voy a poner un método public static main, ¿sí? Un método ejecutable. Simplemente voy a crear una clase propia mía. Yo quiero crear una clase que se va a llamar vehículo, ¿sí? ¿Por qué tiene este nombre vehículo? Más adelante vamos a ver
no en la próxima clase, digamos, uno de los ejes fundamentales de la programación orientada a objetos que tiene que ver con la herencia, ¿sí? La herencia, y esto lo vemos en la clase que viene, solamente algo para que ustedes sepan por qué utilicé este nombre, es cuando las clases se van heredando cosas unas a otras, ¿sí? Desde un padre a un hijo, desde un hijo a otro hijo sería, ¿sí? O sea, en este caso sería hijo, padre, abuelo. Una cosa así, no importa, no viene al caso ahora. Pero se van heredando sus funcionalidades o se van heredando sus propiedades, ¿sí? O atributos. En que yo alguien, ya lo veremos cuando corresponda. ¿Sí? Entonces, yo creé acá un nombre que es bastante genérico. Después vamos a entrar en particularidades, ¿sí? Un vehículo podría ser un camión, podría ser un auto, podría ser una camioneta, podría ser un tanque de guerra, lo que se nos ocurra, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos esos que yo acabo de mencionar tienen particularidades y tienen otras particularidades también, pero que son comunes a todas. Entonces, en esta idea de la herencia, yo podría pensar cuáles son las generalidades que van a tener cada uno de estos vehículos que mencioné, y después podría hablar de las particularidades que tendría cada uno, ¿sí? Algo por ahí viene un poco de la mano de lo que es la herencia, pero no nos vamos a meter en ese tema todavía, ¿sí? Después, y esto hace que la clase de hoy sea bastante sencilla. Yo tengo ahí cliqueado una opción que dice público, ¿sí? Y habla de modifier, son los modificadores de acceso. Y es desde dónde yo voy a tener visible esta clase que voy a crear, ¿sí? Como la voy a crear pública, no voy a tener ninguna historia, ¿sí? Si ustedes quieren trazar una analogía, por ejemplo, con JavaScript o con alguna palabra que a ustedes les sea familiar, cuando algo es público es global, ¿sí? Lo puedo ver desde cualquier lado, no hay ninguna historia, ¿sí? Ahora, el tema está en cuando yo lo cambio a privado o lo cambio a protegido, ¿sí? Pero también lo vemos más adelante. La clase de hoy se hace ocupada, se hace sencilla porque es pública. Entonces le voy a dar Finish y me armó esta clase de vehículo. Fíjense que son 4 líneas de código, 2 si incluimos y excluimos las llaves, ¿sí? No armo absolutamente nada más. Obviamente que tiene el cat bash classes, porque si no, no podría existir, ¿sí? Pero esto es una clase. Esto es un tipo de dato del cual yo voy a poder crear objetos, ¿sí? Entonces, me voy a poner acá un comentario y les voy a ir copiando esto. Acá. Sí, esto está acá. 2 cosas son muy sencillas. Vamos a ir haciendo un ejemplo de cada uno. Dice, los atributos o propiedades son palabras que hacen referencia a los campos o las variables de las clases. Sí, esto es así. Nosotros vamos a pensar en cuáles son los datos que yo debería almacenar, que debería guardar o que debería manipular si estoy pensando en un vehículo, ¿sí? Tratando de hacer los mismos ejemplos. Un vehículo, se me ocurre que puede tener una marca, ¿sí? Se me ocurre que puede tener un modelo, ¿sí? Podría llegar a tener el dato del motor que tiene, estoy hablando en cilindradas, motor. Y estos dos que voy a poner a continuación, los vamos a utilizar para hacer ejemplos de funcionalidades. Lo voy a poner un poquito más acá abajo, pero son variables que va a poder tener este tipo de datos que estoy creando. Le voy a decir tamaño, no me gusta utilizar la ñ, por eso pongo tamaño así, tamaño de tanque, y le voy a decir entero, cantidad combustible. ¿Qué me marca acá?
Dice... ¿qué le pasó a esto? Ahí está. Algo había quedado ahí colgado, ¿sí? Entonces, esta clase vehículo, hasta ahora lo único que hice fue crearle unos atributos, que es esta primera línea que menciona acá. Los atributos son las variables que van a formar parte de esta clase que acabo de crear, en donde cada vez que yo cree un nuevo objeto, ¿sí? Cuando yo hablo de crear objetos, la palabra correcta es instanciar. Cuando yo instancie un nuevo objeto de la clase vehículo, voy a tener disponible para ese objeto que acabo de crear todas estas variables a las cuales yo le voy a poder almacenar datos. ¿Cómo se llaman estas variables? Atributos o propiedades. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a suponer que solamente esta clase tiene los atributos y propiedades creados, nada más, no tiene otra cosa. Métodos todavía no lo vamos a trabajar. Me voy a venir a principal. Como estoy dentro del mismo CatPash, no tengo que hacer ningún include. Como, ahora explico por qué. Como estos datos están públicos, no tengo ningún problema. ¿Qué quiere decir con que no tengo ningún problema? Que yo voy a decir vehículo, ¿sí? Vehículo es la clase, es como si yo estuviese hablando del tipo, ¿sí? No es el nombre del objeto, es el tipo de objeto. Vehículo, le voy a poner un nombre, auto 1 es igual a new vehículo. ¿Sí? ¿Por qué me lo puso así? ¿Qué hice? No me gusta que se vea así. Ahí está. New. Me he olvidado los paréntesis. Lo que acabo de hacer acá, simplemente, es crear un nuevo objeto que se llama auto1 y que es de la clase vehículo. Fíjense como si yo lo comparo con lo que está ahí arriba, guarda cierta similitud. ¿Sí? Es el nombre del objeto, la clase. El nombre del objeto, la clase. ¿Sí? Y ahora fíjense lo que yo voy a poder hacer porque tengo una clase que me crea un objeto nuevo. Yo le voy a decir auto1, punto, y fíjense quiénes aparecen ahí primero. Aparece cantidad de combustible, marca, modelo, motor, tamaño de tanque. Y después, a continuación, aparecen un montón de cosas que dentro de un ratito, cuando veamos lo siguiente, me van a ustedes solo decir qué es esto que está acá. ¿Sí? Pero vamos por lo principal. Le voy a decir auto1.marca y le voy a decir que es igual a Renault. Auto1. Modelo, le voy a decir que es igual a Clio. ¿Tengo más datos para guardar? Sí, tengo, pero voy a hacer lo siguiente. Vehículo. ¿Puedo ponerle auto 1? Igual new vehículo. Me está arrojando un error. ¿Por qué me lo pinta en rojo? Pregunta, ¿eh? Vamos a forzar algunos errores. Sí. Profe, ¿tiene que importar la clase vehículo o ya la importó al mail? No, ya está importada la clase vehículo porque está dentro del mismo CatPash. ¿No tiene que tener otro nombre? Es porque auto 1 ya está declarado. Tendría que sacar el vehículo. Exactamente. En realidad, yo quiero crear otro objeto, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo hacer esto? Yo no lo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque X ya existe. ¿Sí? Yo no puedo crear dos veces la misma variable. Entonces, así como yo no puedo crear dos veces la misma variable, yo no puedo crear dos veces el mismo objeto. ¿Sí? Si yo quiero crear otro objeto, no le puedo poner el mismo nombre de uno que ya exista. ¿Sí? Ahí va. Lo marca en amarillo porque me dice estás creando un objeto que no estás usando. Pero está bien. Auto2.marca
es igual a PU, G2. Ahí está. Auto 2, punto. Modelo. Bueno, Peugeot tiene números, pero no importa. No sé si existe el 2008, bueno, el 3008. Bueno, 2208 existe, es ese. Entonces, a ver. Para ver si me van siguiendo. Marca. ¿Se pisó? Marca Clio. ¿Se pisó con el marca Peugeot? No, ¿Por qué no? porque es otro objeto. Exactamente, es otro objeto, ¿sí? Lo que acabo de hacer ahí es entero X igual a 10, entero Y igual a 10, ¿sí? Todo lo que yo trabaje en Y no va a influir en nada con X, porque son dos variables diferentes. Y en este caso es exactamente lo mismo. Auto 1 es un objeto que acabo de crear, es un vehículo, es, ¿cómo se llama? El molde, no me salía. Auto 1 es un objeto que salió de este molde. Auto 2 es otro objeto que salió del mismo molde. Pero no tienen que ver uno con otro, ¿sí? Son dos objetos independientes. Todo lo que yo haga en Auto 2 no va a impactar en Auto 1 ni viceversa, ¿sí? Entonces, si yo acá le quiero crear Auto 1, punto, motor, igual, 20, ponemos 2000, de 2000 cilindradas, ahí está, ¿sí? ¿Esto lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero ojo que Auto 1 es este de acá arriba, este que está acá, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Yo sé que son ejemplos medio sencillos para aquel que más o menos conoce, pero quiero que se entienda bien cuál es la diferencia entre un objeto y una clase. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre un objeto y una variable? Perdón. ¿Cuáles son las similitudes? Funcionan de la misma manera prácticamente. Se instancian de otra manera, tienen otras particularidades. En este caso yo le puse 5 atributos, pero podría tener 10 sin ningún problema. Yo acá utilicé 3 tipos primitivos int y utilicé string. ¿Podría llegar a tener una instanciación de otro objeto? Sí, también podría. ¿Podría tener otro tipo de datos? Sí, también podría. Pero vamos por lo más sencillo, ¿sí? Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, a Auto 2 darle al resto de los datos, solamente le voy a poner el motor. ¿Sí? Porque quiero hacer un ejemplo. Este motor va a tener el Peugeot 1600 de cilindrada, ¿sí? Lo voy a llevar acá arriba y me queda Auto 1 completo y me queda Auto 2 completo, ¿sí? Ok, ¿qué más íbamos a ver antes de avanzar? Esto no, acá. Bueno, ahora, ya sabemos cómo crear una clase, cómo ponerle algunos atributos, ¿sí? Y cómo darle valores cuando yo, una vez que creé el objeto, le doy valores a los atributos de ese objeto. Ahora viene algo importante, que no es algo que lo vamos a ver hoy, pero es algo que está implícito, con lo cual está bueno charlarlo. Todo esto que acabo de hacer recién, yo lo pude hacer porque de manera implícita Java pone esta palabra adelante de cada uno de estos atributos. Public. ¿Sí? Como está de manera implícita, yo lo puedo hacer sin ningún problema. O sea, hacer esto sería exactamente lo mismo que lo que acabamos de hacer recién. O sea, ponerlo o no ponerlo es lo mismo. Es importante que se acostumbren a agregarlo, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo que a mí me resulta bastante práctico para explicar por qué, a pesar de que está implícito, lo tenemos que agregar. En otros lenguajes no es así, es al revés, ¿sí? Si ustedes trabajaron alguna vez con .NET,
si mal no recuerdo, el .NET toma de manera implícita que esto es privado, no que es público. Entonces, si no le ponen el público, no va a funcionar. Sí, Profe, ahí que la clase sea pública, como dice arriba, digamos, eso es lo que digamos, define los atributos que sean públicos. O sí. sea, si usted pone private ahí en clase, serían todos privados. No, si yo los pongo acá, serían uy, si yo acá los pongo privados, vamos a hacerla, serían todos privados, pero vamos a suponer que yo quiero poner algunos públicos y algunos privados. Estos atributos siempre van a ser privados, solamente por hoy son públicos. ¿Sí? Pero si la clase es privada, todos sus atributos serían privados. ¿Sí? Pero de igual manera, .NET, si yo no le agrego esto, y por más que ponga que la clase es pública, .NET me va a tomar como que estos atributos son privados. El error me va a saltar en 2 segundos, no es que me voy a volver loco navegando en código, porque si más o menos uno conoce código lo va a encontrar. Es más, lo podemos probar. Fíjense, voy a guardar. Esto es exactamente lo mismo que venimos haciendo. ¿Sí? Esto lo vemos la semana que viene, pero probémoslo. Yo le voy a decir que este atributo que está acá es private. Y voy a guardar. Y ahí me aparece un error. Nueva avenida principal, y fíjense que marca, yo no lo puedo crear así como lo estaba creando. No le puedo dar, no le puedo dar valores así como lo estaba haciendo. Si yo me paro acá, me dice claramente the field vehículo.marca is not visible. No es visible. ¿Sí? Es rápido, uno se da cuenta cuál es el error, pero bueno, por lo menos lo forzamos para que ustedes vean qué es lo que va a pasar cuando cambiemos eso. Volvamos. Lo vemos la semana que viene, eso, no te preocupes. Todos los métodos van a ser públicos y yo, como son públicos, los voy a poder acceder desde donde quiera. ¿Sí? Perdón, atributos. Ahora, si yo quisiese imprimir esto, ¿cómo lo imprimo? Lo podría imprimir acá tranquilamente si le pongo un south y concateno todo con literales para que quede un poquitito mejor. Vamos a decirle que marca puntos más auto 2.marca. Le voy a concatenar modelo más auto 2.modelo y le voy a concatenar motor más auto 2.motor. ¿Sí? Esto está espectacular. Si yo esto lo imprimo, fíjense lo que voy a poder hacer ahora. Botón derecho, Run as cada application. ¿Sí? El 10 que me está imprimiendo, ¿qué es? Ah, es de acá arriba. Esperen que voy a romper. ¿Sí? Y después me imprime el literal junto con los datos del auto número 2. Si yo esto lo copio y pego, y en vez de auto 2 le digo auto 1, obviamente me va a imprimir lo que corresponde al auto 1 y lo que corresponde al auto 2. ¿Sí? Hasta ahí va bárbaro. Ahora, esto es un poco engorroso. ¿Por qué sería engorroso? Porque si yo tuviese que crear, no sé, 50 objetos, uno por cada alumno, no sé, socio, lo que a ustedes se les ocurra que me devuelve una base de datos, yo tendría que hacer un println particular para ese objeto que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de hacer esto? Hacerlo similar, pero distinto. ¿Qué quiere decir similar, pero distinto? Si yo voy a necesitar imprimir la información de mis objetos, lo que puedo hacer es en la clase crear un método. ¿Qué es un método? Es una función. Una función como la que nosotros vimos en JavaScript. Algo que tiene de bueno los CIDE como Eclipse, bueno, lo traen todos ya, no es solamente particular de Eclipse, es el generador de código, que no lo vamos a ver hoy porque la verdad es que está bueno siempre codear a mano. El generador de código es que las cosas que más se utilizan, yo le doy botón derecho
a una opción, generar tal cosa y me lo hace solo. Lo que yo voy a hacer ahora me lo hace solo, pero vamos a hacerlo a mano. Voy a crear varios métodos, así que me lo voy a anotar, me lo voy a ver porque si no me voy a olvidar. El primero va a ser el más sencillo de todo, que va a ser el public void imprimir. ¿Sí? Fíjense que no es igual que uno de los atributos que tenemos acá arriba. Esto ya es una función que se crea adentro de la clase vehículo. Una función que a partir de ahora vamos a llamar métodos, ¿sí? Los métodos hacen referencia a las funciones propias de la clase. Este método de imprimir, ¿dónde va a vivir? ¿Desde dónde van a nacer? Desde la clase vehículo. Entonces, todos los objetos que yo cree a partir de la clase vehículo van a tener estas propiedades o estos atributos y además que van a tener estos métodos. ¿Sí? Estos métodos, tema para más adelante, pero ya lo vamos viendo, se pueden sobreescribir. ¿Sí? Eso hace otra particularidad de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Pero bueno, vamos viendo. Me voy a venir acá y no voy a hacer nada porque no desarrollé nada en el método, así que le podemos decir a esto, so, esto mismo que está acá, yo me lo voy a traer. Pero ¿cuál es el problema acá? Yo puedo hacer referencia a auto 1. Piensen que vehículo es un molde. Y yo estoy haciendo referencia a algo que todavía no se creó, porque estoy trabajando sobre el molde. Entonces yo no puedo hablar acá de auto 1, porque auto 1 es un objeto. ¿Qué le tendría que poner acá en lugar de auto 1? Me gastó un poco de café. ¿Qué iría ahí? La misma clase. La misma clase, exactamente. O una Punto palabra, dis. exactamente. O una palabra es esta que está acá. Is, ¿sí? Esperen que lo pongo como están los otros. Is es una palabra que se utiliza para referirse a los campos, nombre, edad, lo que sea, de una clase. Yo podría ponerle vehículo.marca, pero le voy a decir dis.marca. Cuando yo le pongo a la palabra reservada dis, le estoy diciendo al método que utilice el campo marca que existe en su propia clase. ¿Sí? Dentro de un ratito vamos a hacer un método especial que se llama constructor y ahí vamos a ver para qué necesitamos sí o sí el dis. ¿Sí? Entonces, el dis, ¿qué le va a decir este método? Usa el campo marca que vive dentro de la clase, o sea, este que está acá. Dis y obviamente dis. ¿Okay? Esto yo lo voy a guardar y ahora me voy a venir acá. Esto yo lo comenté y fíjense ahora lo que puedo hacer. Auto 1 punto, tengo las propiedades. Fíjense que si yo escribo imp, miren qué aparece. Aparece imprimir y me está diciendo, obviamente que es un método que no devuelve nada, es un método porque tiene los paréntesis y me está diciendo de dónde es, de vehículo. Se lo voy a hacer para auto 1 y lo voy a hacer para auto 2. Voy a guardar, principal, run as, application, y obtengo el mismo resultado. El mismo resultado de lo que está acá, pero como es propio de la clase vehículo, yo voy a tener disponible para trabajar cada vez que creo un objeto de la clase vehículo, voy a tener también el método imprimir para poder imprimirlos. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Preguntas, consultas. Esperen que vaya el chat, no hay nadie esperando, ¿no? No. A cada objeto se le asignan atributos iguales y o diferentes.
No, cada objeto que nazca de la clase vehículo va a tener los mismos atributos. En principio, después vamos a ver herencia y todo ese tipo de cosas que puede cambiar un poco el panorama, pero en definitiva, en lo más sencillo sí. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que obviamente esto va a ser un vehículo. Un vehículo va a tener varios métodos, comportamientos, si quieren que le llamen. Y le vamos a decir lo siguiente. Este vehículo que está acá, así como yo creé dos vehículos con tres valores, yo tengo tamaño de tanque y tamaño de combustible. Vamos a crearle algo de funcionalidad para ver cómo funcionan los métodos, además del imprimir. ¿Por qué? Porque el imprimir es más sencillo. El imprimir yo no le mando nada de información, no devuelve nada, con lo cual es bastante sencillo. Solo imprimo por pantalla. Entonces, yo le voy a poner un método a este auto que se llama public, voy a acelerar. ¿Sí? Cada vez que el auto acelere, va a consumir cierta cantidad de combustible. Le voy a poner entero, acelerar, igual a 1. ¿Sí? Vamos a suponer que consume 1 litro, una barbaridad, pero bueno, no importa. Entonces, ahora, yo le voy a decir, esto que voy a hacer ahora no es muy complicado de leer, simplemente hay que leerlo con tranquilidad, porque es lo que venimos haciendo desde que arrancamos con JavaScript, ¿sí? Simplemente consultas, preguntas, y en función de lo que pregunte voy a hacer una cosa o voy a hacer otra, ¿sí? Entonces yo le voy a decir if, ¿sí? Y le voy a decir, esperen que lo tengo anotado porque si no me olvido. Is, punto, cantidad de combustible mayor o igual a 0. Que me falta un paréntesis, ahí está. Entonces voy a hacer algo. Si no, voy a hacer tal cosa, ¿sí? Si no tengo la cantidad de combustible suficiente, voy a tirar un source por pantalla que me diga hay que cargar nafta o combustible, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Si no, vamos a tirar un source por pantalla que diga el auto aceleró. Ahora, cada vez que acelere este auto, yo voy a tener que restarle combustible. Entonces le voy a decir this, punto, cantidad de combustible. Ustedes se acuerdan que el más igual era la variable queda igual que como estaba, menos el valor que le paso a continuación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero reasignarle. Si yo le pongo this.combustible igual a 1, por más que yo tenga 50 litros de combustible, se lo igualé a 1, lo perdí todo. Entonces yo lo que le quiero decir es lo que tenía menos lo que estoy usando. This menos igual 1. Vamos a ponerle acelerar para que sea un poco más dinámico, ¿sí? Acelerar vale 1. Vamos a hacer lo siguiente ahora, para probar si esto funciona. Lo voy a guardar. Yo le voy a decir acá, cada vez que lo imprima, más tanque, más mis puntos, cantidad de combustible no tamaño de tanque, más cantidad nafta, en naftero el auto se nota, is punto, cantidad de combustible. ¿Ok? Lo voy a guardar y me voy a venir acá. Vamos a agarrar auto 1, punto, y le voy a decir acelerar, a ver qué es lo que hace. Le voy a decir auto 1, punto, imprimir, las dos cosas. Voy a guardar, botón derecho, run as Java Application. Y algo falló. ¿Por qué falló? El auto aceleró, es claro, porque yo le puse igual a 0, tiene que ser mayor que 0. A la mía está. Para que acelere, tiene que haber combustible mayor que 0. Voy a guardar.
Y lo que voy a hacer acá es, ¿qué dijimos? Auto 1. Auto 1, punto, y le voy a decir cantidad de combustible, no sé, le vamos a poner 10 litros, y le vamos a decir auto 1, punto, tamaño de tanque, que va a ser el máximo, 50. Voy a guardar y vamos a probar. Botón derecho, Run as Java Application, ¿sí? Y ahí me dice, bueno, me imprimió el otro auto que nosotros no tenemos nada que ver todavía, pero el Renault Clio me dice que tiene 50 litros de nafta, que tiene un tanque de 50 litros de capacidad y que tiene 10 litros de nafta. Después me dice que el auto aceleró y ahora le quedan 9 litros de nafta. Si yo este método de acelerar lo invoco varias veces, ¿sí? Y le voy a decir acá que tiene 2 litros de nafta, vamos a ver qué pasa. Y si funciona. Run as Java Application, ¿sí? Y fíjense, ahí funcionó. Yo tengo 2 litros de nafta en el Renault Clio. El auto aceleró, una vez gastó 1 litro. El auto aceleró, gastó otro litro. Una tercera vez ya no tiene nafta. Y me dice, hay que ir a cargar nafta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Pasó? Sí, profe. O ya. Vamos a hacer un método más que diga lo siguiente, ¿sí? Este método, public, voy a cargar combustible. Nadie lo vio eso, ¿eh? Ahora, cuando yo voy a cargar combustible, yo le tengo que indicar qué cantidad quiero cargar. Entonces, yo le voy a tener que pasar a este método un valor. Recuerdan que las funciones nosotros le pasábamos, cuando la llamamos le pasábamos el valor y cuando la definíamos a ese valor le teníamos que poner un nombre en una variable. Yo le podría poner Pepito, que se les ocurra. Pero a mí se me ocurre ponerle, porque soy complicado, cantidad de combustible. Entonces, yo en este método voy a tener una variable que se llame cantidad de combustible y voy a tener un atributo de la clase vehículo que se llama cantidad de combustible. ¿Sí? Esto lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo le voy a tener que indicar a Java cuál es cuál. Y acá justamente viene a ayudarnos la palabra this. Si yo le antepongo la palabra this, le voy a estar diciendo a Java, estoy hablando de este atributo que está acá. Si no le pongo el this, le voy a decir, estoy hablando de este que está acá. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Por qué? Si yo voy a cargar nafta, voy a preguntar si cantidad de combustible, o sea, este dato que yo le voy a mandar es menor o igual a 0 o cantidad de combustible es mayor que is punto tamaño de tanque. O sea, yo no podría cargar menos de 0 litros de nafta o 0 litros de nafta y tampoco podría cargar más nafta de la que me permite el tanque. ¿Sí? Vamos a hacerlo así para que no sea tan complicado. En este primer caso, voy a tirar un south acá y le voy a decir no se puede cargar esa cantidad. Ahora, si a mí me deja cargar nafta, nosotros podemos ya tener nafta, ¿sí? Con lo cual, tampoco deberíamos superar esa cantidad de nafta. Es más, acá se me ocurre algo para que ustedes hagan de tarea, si quieren. Le voy a decir if y le voy a preguntar this, ven porque si no me pierdo, cantidad de combustible. La cantidad de combustible que tengo menos cantidad de combustible. Esperen que me perdí. Esto era
mayor que dis, ahí está, punto, cantidad de combustible en el tamaño del tanque. Lo que le estoy preguntando acá es, sí, la cantidad de combustible que tengo, acá es más, no es menos, perdón, más la cantidad de combustible que le voy a cargar es mayor que el tamaño del tanque, entonces voy a tirar un error que va a ser tanque se rebalsa. ¿Sí? Si no, le voy a decir un sold se cargó combustible, pero ¿qué pasa? También, si le voy a decir se cargó combustible, le voy a decir this, punto, cantidad de combustible, más igual, cantidad ¿sí? Entonces, vamos de nuevo con este método. Lo primero que voy a preguntar es si la carga que yo quiero hacer no es ni menor que 0, ni menor o igual que 0, ni mayor que cantidad de tanque. O sea, si yo le quiero cargar 70 litros y mi auto tiene un tanque de 10 litros, jamás lo podría hacer, ¿sí? Pasado ese escollo, pregunto si la cantidad de combustible que yo tengo más la cantidad de combustible que quiero cargar es mayor que en tamaño del tanque, le tiro un cartel, el tanque se rebalsa. Si no, claro, el combustible y está todo bien. Probarlo acá. Nosotros dijimos que no podíamos seguir trabajando porque teníamos 0 nafta, entonces le voy a decir auto 1, punto, cargar combustible, y le voy a tirar primero un 70 litros. Auto 1, punto, cargar combustible, ahí sí le voy a mandar un 20 litros de nafta, ese debería andar, no, cargar combustible, perdón, me equivoqué. Después le vamos a tirar un auto 1 acelerar y por último un imprimir. Creo que nosotros no definimos un barril en auto 1, un barril, un tanque. Así lo definimos, 50. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Entonces, no se puede cargar esa cantidad, es porque le estoy cargando 70 litros de nafta y no me deja, ¿sí? Después me dice que se cargó combustible, después me dice que el auto aceleró y le quedan 19 litros de nafta. ¿Por qué? Porque estaba en 0, ¿sí? Si yo le saco alguno de estos dos, debería quedarme 1 litro de nafta, ¿sí? Y yo uso el litro, entonces en nafta debería quedar en 20. Application, y ahí quedan 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedaba 1 litro de nafta, ¿sí? Yo le cargué 20 litros de nafta, pero después lo aceleré, y por eso me vuelven a quedar 20, ¿sí? Entonces, ¿se entiende cuál es la funcionalidad de un método? Cuando nosotros hagamos nuestro propio CRUD, que no falta demasiado, voy a tener varios métodos. En realidad, voy a tener 4 o 5. Voy a tener un método para seleccionar los datos de la base de datos. Voy a tener un método para modificar, un método para insertar datos, un método para eliminar y un método para seleccionar un solo registro. 5, perdón, mala mía. Pero va a ser algo muy similar a esto, ¿sí? Van a ser métodos que van a ser propios de una clase y esa clase va a tener, en lugar de la forma de vehículo, va a tener forma de el registro de la base de datos, de la tabla que nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? ¿Dudas? Consulta. Si no, vamos a ver otro tipo de métodos. ¿Sí? Hola, profe, no sé si se escucha. Sí, te escucho. ¿Hay una forma de poner más prolijo si en caso tenemos que anidar muchos if adentro de los métodos? Sí, eso lo que podrían hacer es lo siguiente. Esto lo podríamos hacer todos juntos con in y an.
Y además se me ocurrió a mí, ayer mientras estaba dando este ejemplo, que en lugar de decir que no a esto que está acá, ¿sí? Si yo quiero cargar 30 litros y yo ya tengo 30 litros, que en vez de decir que no puedo cargar 30 litros, que me cargue la diferencia. ¿Sí? Se podría inventar algo así para tener el tanque lleno, pero con menos cantidad de combustible. Eso estaría bueno que lo hagan. Pero sí, esto que está acá, estos dos if se podrían hacer uno adentro del otro, sin ninguna duda. En un solo if, eso quise decir. Pero bueno, me pareció que si no se iba a complicar demasiado, algo que ya es complicado. Entonces lo dejé así para que vean que si no sale por uno, sale por otro y hace otra consulta. Inclusive se puede hacer un else if. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero esta me pareció como la más, visiblemente más sencilla de seguir. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, vamos a lo que sigue. ¿Vamos? Pues ya. Bueno. Entonces, nosotros tenemos acá, acá arriba, podemos hacer esto porque Java nos da lo que se llama un constructor por defecto, ¿sí? Un constructor es un método específico para crear objetos de una clase en particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo crear los objetos de varias maneras diferentes. ¿Cómo está creado este objeto acá con el new vehículo? Está creado de su forma general, vacío, y yo a cada uno de sus atributos o sus propiedades le pongo el valor que yo considere, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo podría solicitar o podría ayudar a que cada vez que se cargue un vehículo, se cree un objeto del tipo vehículo, yo le suministre la marca y ya me lo cree directamente. Para lo cual voy a necesitar un método constructor, ¿sí? Ese método constructor va a tener una pequeña complejidad y les voy a explicar por qué. A mí me gustaría hacer esto, ¿sí? Y donde yo le diga acá, Fiat, y le ponga un Fiat, no sé, más viejo que las carapelas, me parece ya, ¿no? No sé si lo hacen todavía. Me tiene un error, ¿por qué? Porque me dice esto no lo puedes hacer así como lo estás haciendo. Pero lo podría hacer si agrego un método constructor. El tema está en que cuando yo no especifico ningún método constructor propio mío, Java me pone el método constructor por defecto. Acá ni siquiera lo estamos viendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pongo un método constructor personalizado mío, sí le voy a tener que indicar a Java cuál es el método constructor por defecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un método constructor y qué particularidades tiene? Dos cosas. La más importante, un método constructor tiene que tener el mismo nombre que la clase exactamente como está. Y otra particularidad es que, a diferencia del resto de los métodos, fíjense que si yo hago esto, me tira un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo el método de imprimir ya existe, no lo podés crear de nuevo. A diferencia del resto de los métodos, el método constructor puedo llegar a tener más de uno si así lo necesito. Entonces, le voy a decir acá, public, siempre pongo el void pero no va, vehículo, y le voy a decir que le voy a pasar un string y le voy a pasar otro string. ¿Qué pasa? Acá le tengo que poner un nombre a esta variable que yo le voy a pasar. ¿Le puedo pasar Pepito? Sí, Pepito y X. ¿Está bien esto? Y no está bien. ¿Por qué? Porque yo debería decirle acá algo más representativo. ¿Y qué más representativo que marca y modelo? ¿Sí? Pero ahora, si yo hago eso, cuando yo mando un dato desde el objeto que estoy creando, voy a tener dos marcas. Uno el que viene por parámetro y otro el que existe acá. Voy a tener un modelo que viene por parámetro y otro el que existe en su propia clase. Entonces, le voy a decir this.modelo
es igual a modelo, y le voy a decir dis.marca es igual a marca. ¿Sí? Inclusive, el método constructor no tiene por qué recibir todo por parámetro, ¿sí? Yo podría forzar los demás valores, podría decirle dis.motor igual a 1400, dis.tamaño de tanque 40 litros, dis.cantidad de combustible igual a 5. ¿Sí? Esto lo voy a guardar. Ahora me arrojó un error. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué? Porque cuando yo creo mi propio método constructor, me dice, buenísimo, esto que está acá, ahora lo podemos hacer. Fíjense que este no me genera error, pero me dice, esto que está acá no lo puedes hacer más. Entonces, cuando yo creo mi propio método constructor, voy a tener que indicarle cuál es el constructor por defecto. Guardo. Fíjense que este método está vacío, es el que está implícito cuando yo no pongo ningún método constructor, pero ahora sí lo tengo que codear de manera explícita. Y ahí volvió a funcionar todo como estaba antes. Y ahora vamos a ver si esto funciona. En lugar de auto 2, voy a imprimir. Vamos a cortar esto acá. Lo vamos a traer más acá abajo. Voy a decir auto 3. Imprimir. Guardo. Botón derecho. Run as Java Application. Tampoco pegado, pero fíjense que ahí está. El Fiat Palio, motor 1400, tanque de 40 litros, nafta 5 litros. Y solo le suministré dos datos, el Fiat y Palio. De esta manera yo voy a poder crear los objetos suministrando estos valores. ¿Puedo crear otro método constructor? Sí, puedo. Voy a crear otro más. Lo que no puedo hacer es que estén repetidos. ¿Por qué? Repetidos exactamente igual. Fíjense que ahí yo creé otro método constructor que es exactamente igual al de arriba. No tiene sentido. Ahí sí me dice, no, esto no lo puedes hacer. Pero lo que sí puedo decirle, por ejemplo, es entero motor. Y en lugar de hardcodearle 1400, acá le digo motor. Entonces yo no solo puedo crear objetos pasándole estos dos valores, sino que podría crear objetos pasándole 2 o 3 valores. ¿Sí? Auto 4 imprimir. Acá le quiero pasar a auto 5. No funciona. ¿Por qué no funciona este que acabo de hacer abajo, el auto 5? Porque no tengo un método constructor que esté recibiendo 1, 2, 3, 4 parámetros. Tengo uno que recibe 3, uno que recibe 2 y el constructor por defecto, que es el que ustedes utilizamos, el que nosotros utilizamos hasta recién, para generar los otros vehículos. Yo esto lo elimino, lo voy a guardar, principal, run as Java Application, y ahí me creo el Palio. ¿Por qué el Palio? Porque no le cambié los datos, perdón, mala mía acá. Citroën. ¿Qué Citroën hay? No sé, Celis, no sé cómo es, Celis. Creo que es así, no sé. Acá lleva el cosito ese, pero. Bueno, no sé si es así. Es una marca de auto. Bueno, botón derecho, Run as Java Application. ¿Se entendió? ¿Para qué sirven los constructores? Yo no entendí bien cómo es lo del constructor por defecto. Claro, el tema es así. Ves que nosotros acá arriba generamos un vehículo, te diré vacío. Lo generamos en cero, sin nada. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá abajo.
me tira error porque está repetido, es lo mismo que hicimos ahí abajo, pero este que está acá arriba lo generamos completamente vacío, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque de manera implícita, cuando yo no especifico ningún tipo de constructor, Java me pone esto de manera implícita. No lo está escribiendo, pero existe. Entonces, con este método que está acá, yo puedo generar los objetos vacíos, así como genero este. ¿Cuál es el problema que me surge? Cuando yo genero mis constructores por defecto, los míos propios, los parametrizados, ahí sí Java me dice, bueno, si vos vas a generar tus propios constructores, entonces también tenés que generar el constructor por defecto. A pesar de que yo ya sé cuál es, yo ya sé cómo se genera, si vos escribís tus propios constructores, también estás obligado a escribir el constructor por defecto, que es este que está acá. ¿Sí? Por eso es... Ahí le puse el predeterminado y el parametrizado, que son los dos constructores que acabamos de crear. ¿Sí? Por eso es que tuve que crearle a la clase vehículo este constructor por default. Si yo lo saco, fíjate que todo lo nuevo que acabamos de crear funciona bien, pero lo viejo no, porque me dicen falta, ahí está, el constructor vehículo es indefinido, porque no lo tiene. Entonces, cuando genero mis propios constructores, sí o sí le voy a tener que indicar cuál es el constructor por defecto. Si no genero ningún tipo de constructor propio mío, Java ya sabe cuál es y me lo toma y listo, y funciona. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, ya entendí. Gracias. De nada. Bueno, por hoy no vamos a avanzar en nada más. ¿Sí? La semana que viene lo que vamos a hacer es esto que está acá, que es público, es un viva la pepa, lo vamos a cambiar por privado y van a aparecer unos métodos nuevos que se llaman getters y setters, que van a ser los que van a transportar la información desde la creación del objeto hasta estos atributos, ¿sí? Pero bueno, nada, no es un tema para hoy, es para la semana que viene. Lo que quiero que hagan es que si pueden lo repliquen, ¿sí? Que traten de entender más o menos lo que hicimos, si lo entendieron ahora mucho mejor, y si no tienen alguna duda, traten de repasarlo. Creo que por tema de seguridad, sí, claramente, si todo lo que es público no se utiliza, Jonathan. Después pasa todo a privado. Traten de trabajarlo y cualquier cosa la semana que viene lo seguimos viendo, pero bueno, en la medida de lo posible, traten de ir generando la misma aplicación. ¿Sí? Ahí les pasé el formulario de presentismo. Y bueno, creo que nada más. Cualquier cosa nos vemos la semana que viene. Y bueno, falta poquito también para que arranquemos nuestro proyecto web. Pero primero tenemos que terminar de ver estos temas. ¿Sí? Nada más, chicos. Os dejo. No se olviden de ponerme el presentismo. Y